Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes. Espero que estén teniendo una muy bonita noche. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos concede de estar acá, reunidos todos para, pues, seguir aprendiendo acerca de las misiones. Pero el día de ayer tuvimos el privilegio de tener al hermano Gerardo Genovés, quien es el director nacional de OM para El Salvador, con quien nos habló sobre el tema de misiones, nuestra razón de ser. Este día también tendremos una invitada muy especial, la hermana Eunice Bolaños, que ya está con nosotros acá conectada, y le agradecemos, ¿verdad? Porque sabemos que la estamos desvelando. Allá aquí nosotros tenemos las 7 de la noche con 6 minutos. ¿Qué hora es allá, hermana Eunice? Creo que está teniendo problemas con el audio, pero si mal no recuerdo me dijo que iban a ser eran como las 3 y algo de la mañana, ¿verdad? Entonces, así que la hermana se está desvelando para estar con nosotros. Le agradecemos realmente ese sacrificio que ella está haciendo, ¿verdad? Y pues vamos a iniciar con una lectura. Luego le vamos a pedir a hermano Carlitos, por favor, que nos ayude con la oración de apertura. Vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 2, un salmo mesiánico, pero que también nos promete que el Señor un día va a gobernar en todas las naciones de la tierra, algo que tiene muchísimo que ver con la obra misionera. Dice la palabra del Señor, Salmo capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje, y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Amén. Vamos a darle el tiempo, hermano Carlitos, para la oración de apertura. Muy bien, vamos a orar en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos, ahí estamos. Señor, gracias te damos en esta hermosa noche, Señor, que nos concede. Gracias, Dios, porque tu misericordia es tan grande, Señor, que estamos acá reunidos, Señor, virtualmente, Dios. Yo sé que tú te mueves en todos los sentidos de la vida, en todos los momentos, Señor. Tú te mueves en medio de cualquier cosa, Señor, que sea positiva. Señor, gracias te damos porque tu misericordia es grande. Señor, esta noche vamos a escuchar algo diferente, algo nuevo, Señor. Queremos que tú nos impactes nuestros corazones, Señor, impactes nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada uno de los presentes, Señor, y que sea tu palabra guiándonos en espíritu y en verdad hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Carlito. Bienvenida, hermana Jackie, hermana Carla. Bienvenidas. Es un placer tenerles acá. Bien, como dije, hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Eunice Bolaños. Yo creo que algunos de ustedes ya la conocen o han oído hablar acerca de ella, pero para los que no la conocen, tengo el privilegio de presentarla. Nuestra hermana Eunice Bolaños, ella es misionera en la Federación Rusa. De hecho, ella ahorita está trabajando en la ciudad de Moscú. En cuanto a su hoja de vida, nuestra hermana Eunice, ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en idioma inglés. Es graduada de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios
y actualmente se encuentra estudiando una maestría en filología rusa, ¿verdad? Precisamente esa es la herramienta que el Señor le ha dado para llegar a la nación rusa, donde ella sirve como misionera y trabaja en una iglesia prácticamente multicultural, donde también hay personas que hablan español y su ministerio se enfoca sobre todo con jóvenes y estudiantes universitarios. Así que la hermana Eunice es también la hija del presidente nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Ella tiene una amplia experiencia en el ministerio, ella es hija de pastor, entonces es de veras un gran placer tenerlo. Así que hermana Eunice, el tiempo es suyo, estamos para escucharle y oír palabra de Dios y pues vamos a darle el tiempo. Poco de mi experiencia. La verdad que sí, estoy acá estudiando una maestría en ruso. Pues la verdad una historia bastante larga, pero pues el Señor permitió ese medio para poder estar en este lugar y pues cumplir con el llamado del Señor. Me encantó mucho el tema del que vamos a compartir y quizás mientras comparto el tema también quizás voy a ir incluyendo un poco parte de mi testimonio y de mis experiencias porque pues si no se me va a hacer muy largo, entonces vamos a ir como combinando un poquito. Bueno, quizás para iniciar el tema, básate en mi gracia. El que te llama es quien te respalda. Me gusta mucho este tema y pues les voy a pedir que abran sus Biblias o sus Biblias electrónicas, no sé, enciendan sus Biblias, porque ahora ya no decimos a veces abran sus Biblias, a veces también decimos enciendan sus Biblias. En Segunda de Crónicas 12, a partir de los primeros capítulos. Segunda de Corintios 12. Quizás podemos empezar a leer acerca de el capítulo, a partir del capítulo 7. No sé si... creo que hay un problema en el audio. Le podemos escuchar, hermana. ¿Sí? Sí, no hay ningún problema. Ah, ok. Ajá. Ah, ok, ok. Yo pensaba que no me estaba escuchando lo suficiente. Ajá. Ok. Ok, muy bien. Quizás una de las cosas que podemos mencionar, quiero ver si quería compartir esto, pero ok. Segunda de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7. Ahí está. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues la verdad es que si nosotros nos ponemos a meditar respecto a la vida de Pablo, él fue quizás de los hombres bastante admirables y que tienen una hoja de vida impresionante, como muy pocos dentro del Nuevo Testamento. Él tuvo una revelación de parte del Señor y gracias a él, gracias a sus epístolas, y pues tenemos mucha base, nuestra base doctrinal tiene ese fundamento gracias a lo que le fue revelado por parte del Espíritu Santo. En cuanto a su vida personal, pues él mismo lo dice, que simplemente era judío de judíos, que en cuanto a su fe, en cuanto a su raíz, era fariseo de fariseos. Y simplemente, o sea, era instruido bajo la dirección de Gamaliel, que para ese entonces básicamente era el mejor maestro en cuanto a la ley. Y cualquiera podría decir, wow, Pablo tiene una hoja de vida impresionante, y la verdad es que sí lo es. Pero sin embargo, en esa parte aparece quizás por el periodo donde él estaba viviendo, prácticamente sus etapas finales, su madurez, y pues él estaba atravesando situaciones personales, abre su corazón para expresar, pues, quizás en un sentido algo más personal lo que él estaba viviendo. Y yo quizás rápidamente quiero mencionar algunos aspectos importantes. En primer lugar, él habla acerca de su aguijón, el aguijón en la carne. Él sabía que esto no era provocado por Dios, pero aún así era permitido por él. Quizás muchas personas atraviesan problemas difíciles y pues en primer lugar lo que siempre se puede poner a pensar como humanos es porque a mí, ¿qué está pasando? ¿He hecho mal? ¿Cuál es la razón? ¿Será que he pecado? ¿Será que he buscado una mala dirección y por esa razón es que Dios me está castigando? Mucha gente se resiente con Dios también, se apartan del Señor pensando que las pruebas van a hacer algo que simplemente, o sea, les desanima y les quiere apartar del Señor. Él dice que era para no gloriarse más de lo que él debía. Y que realmente quizás en lo personal yo considero que si tenía motivo de gloriarse, creo que ese sí era Pablo. La verdad es que tenía razones para hacerlo, sin embargo no lo hacía. Él mismo dice en Filipenses 3, del capítulo 3, del versículo 4 al 8, quizás lo puede leer con más brevedad en su hogar, pero dice básicamente que él tenía como basura todos sus logros, todo lo que había alcanzado, todo lo que quizás humanamente, terrenalmente podría llenar de orgullo a una persona, quizás para ese tiempo eh, tener un currículum impresionante. Sin embargo, él decía, todo esto lo tengo por basura porque realmente mi ideal, mi meta está en seguir la voluntad del Señor, la voluntad del Señor. Y pues al final era como su deseo más gratificante. Ahora bien, también él dice que le pidió a Dios que 3 veces que le quitara ese aguijón, como él lo llama. Pero sin embargo, no era la voluntad del Señor. Hasta cierto punto parece como un poco irónico que Pablo pues orara por enfermos, pusiera manos, que la gente recibiera un milagro, recibiera sanidad. Y sin embargo, en su vida él estaba atravesando por una situación personal bastante fuerte. Y pues hasta cierto punto podría quizás humanamente desanimar a cualquiera y decir, ¿cómo es esto? Sirvo al Señor, pero
las cosas no están pasando quizás como yo quisiera. Pues yo estoy sirviendo al Señor con mi mejor deseo, con mi mejor devoción, justamente ahora cuando he decidido perseverar más, cuando he decidido comprometerme mejor con el Señor, parece que algunas circunstancias pueden aparecer. Y cualquiera podría decir, entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Cuando empiezan a aparecer circunstancias difíciles, parece que en el camino empiezan a aparecer obstáculos. Algunos piensan que simplemente, o sea, fue un plan del enemigo para que él no predicara, para que él se desanimara. Otros piensan, no, lo que dice él, para que yo no me enorgullezca. Independiente cuál haya sido la razón, él estaba pasando por un momento de crisis. Y en ese momento parecía que era un problema para él. Y nosotros podemos pensar entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si aparentemente las cosas no están sucediendo como deberían de ser y podríamos desanimarnos. Hay muchas razones por las que el Señor puede permitir circunstancias difíciles, pero hay dos cosas que yo quizás puedo mencionar en esta noche. Y la primera es que el Señor puede hacer una obra interna. ¿Cómo? Porque Dios permite las debilidades para mostrarnos su poder. La insuficiencia humana en realidad es el escenario perfecto para la omnisciencia divina. En mi experiencia personal, he visto muchas veces cómo la mano del Señor ha estado a favor, abriendo puertas, pero en un principio el proceso para venir acá en ningún momento fue fácil. Desde un principio, quizás comenzó muchos años atrás, el Señor estaba como empezando a inquietar y empezaba a dar como ciertas señales que tal vez en su momento no eran muy claras para mí, pero poco a poco el Señor fue permitiéndome poder conocer su voluntad, su plan. Pues a través de esta situación, pues la verdad no es tan fácil venir acá a Rusia. Yo personalmente nunca me imaginé poder venir acá. Y pues, no sé, nosotros estamos quizás más enfocados en ir a España, quizás ir a Italia, porque son quizás los lugares más accesibles, pero simplemente Rusia es como que un lugar desconocido, algo por lo cual nosotros no estamos relacionados. Y durante ese proceso, el Señor abrió puertas, de la manera que quizás en la manera humanamente posible, no, jamás lo iba a hacer. Simplemente, o sea, fue un milagro del Señor. El Señor, pues, abrió puertas y, pues, yo quería venir acá. Tenía el deseo, pero simplemente yo dije, Señor, pues la verdad, yo para comenzar no tengo el dinero, no tengo contactos, no tengo nada quizás que podría decir para cualquiera, wow, ese es un plan excelente que usted tiene, un impresionante, un proyecto súper wow, pero simplemente estaba a la disposición en mi corazón. Y a través de esa, podría decirse, pequeña situación, porque para Dios era una pequeña situación, para mí era grande poder venir acá, pero para Dios era pequeña. Y simplemente en su momento Él abrió las puertas. Si ustedes me preguntan, en lo personal, yo tampoco no sé cómo he venido acá, porque no tengo, bueno, lo puedo decir, la verdad es que no tengo una iglesia que me esté respaldando financieramente. No tengo, pues, tampoco un respaldo como tal, así oficialmente, quizás de una corporación como tal, aunque siempre soy Asamblea de Dios, pero pues el Señor simplemente le plació traerme hasta acá. Y aunque parecía que todos los pronósticos daban a que no era posible, el Señor lo hizo. Pues toqué puertas y parecían cerradas, pero simplemente el Señor
permitió esta puerta para que pudiera venir acá. Y pues gracias a Dios pude conocer acerca de un programa en el que me contaban, bueno, se puede ir a través de becas de estudio y pues se puede hacer la obra estando allá. Entonces, pues dije, bueno, vamos a ver, si es la voluntad del Señor, pues se va a dar. Y en su momento, simplemente, o sea, de una manera sorprendente, el Señor abrió las puertas y pudo proveer todo lo que necesitaba. Y pues la obra que el Señor hace simplemente es algo que no podemos explicar con nuestras palabras. Es algo que va mucho más allá de nuestra capacidad o incluso nuestra facultad. Va mucho más allá de nuestra propia habilidad o de lo que nosotros podamos merecer por nosotros mismos. Pero también Él hace una obra externa. Y quizás hace un par de semanas atrás, justamente el Señor me hablaba a través de este pasaje de la Biblia, porque en lo personal estaba atravesando por una situación bastante difícil. Y pues yo me ponía a reflexionar y lloraba. Y en un momento personal con el Señor, una madrugada, por cierto, porque también eran cerca de las 2:30 de la mañana. Y yo simplemente estaba meditando en el Señor, meditando, orando. Y pues yo podía ver que también el Señor puede permitir estos aguijones, no solamente para nuestra vida, de una manera interna, sino que también eso puede reflejarse a las personas que estemos a nuestro alrededor. Porque simplemente también eso puede ser un medio de sanidad hacia otras personas. No sé si alguna vez se ha preguntado si a través de su aguijón, de una herida, puede resultar ser el ungüento para una persona. Porque simplemente, ¿qué es nuestra debilidad? ¿Por qué justamente eso? ¿Habrá sido el rechazo? ¿Habrá sido que alguien te haya lastimado en algún momento? ¿Haya sido la crítica? ¿Hayan sido puertas cerradas? ¿Haya sido una enfermedad? O en peor de los casos, haya sido quizás una persona que en algún momento incluso haya abusado de ti en algún momento. Cualquiera podría decir, simplemente, o sea, fue un imprevisto de la vida, simplemente es algo que tuvo que pasar. Pero la verdad es que a través de nuestras debilidades, o lo que nosotros podemos considerar como nuestras debilidades, es cuando mejor actúa su poder. Es cuando realmente el Señor nos envía a trabajar justamente hacia esas personas. Quizás si has sufrido rechazo, justamente el Señor te va a enviar a trabajar con personas que han sufrido rechazo. Si han sido personas que te han lastimado, hacia ese grupo de personas. Si ha sido a través de una enfermedad, dar esperanza, dar un testimonio, una palabra de aliento a esa persona que ha estado también padeciendo esa situación. Y pues se me venía mucho a la mente, no sé si ustedes conocen el bálsamo. El Salvador es conocido como una de las regiones eh, fuertes en lo que es la producción del bálsamo. El bálsamo es famoso por sus propiedades curativas, pero sin embargo, para extraer la savia del bálsamo, hay un proceso bastante difícil. En primer lugar, dice que se tiene que quemar la corteza para que pueda ser derretida. Por 15 días, cada día va una persona dentro de lo que es el árbol, la corteza, y con un tizón, si le podemos llamar así, caliente, una llama caliente, por un par de horas está quemando cada día, por 15 días, expuesto al fuego, hasta que simplemente la savia pueda estar bastante líquida, casi derretida. Luego se coloca resina y luego de para poder tener la resina,
se colocan unos paños y simplemente se cubre alrededor del árbol, se cubre ese paño y tiene que pasar mínimo 22 días para que ese paño absorba toda la savia. Después de ese proceso se extrae. ¿Cuál es mi punto? Así como ese bálsamo que puede ser medicina para cualquiera de nosotros que estemos enfermos, porque tiene propiedades curativas, pero sin embargo, el bálsamo por sí solo tuvo que pasar por un proceso difícil para poder ser de sanidad a otras personas. Lo mismo puede pasar con la aceituna. La aceituna, para extraer el aceite tiene que ser machacada para extraer la esencia de lo que es. Y también, o sea, en la antigüedad el aceite, la oliva, tenía propiedades curativas. Y pues no había tantos antisépticos, no había alcohol, no había pues tantos medicamentos que ahora podemos tener. Pero simplemente el olivo, el aceite traía propiedades curativas. Pero para eso también hay un proceso constante a través de eso. Su testimonio, mi testimonio, puede traer esperanza y sanidad a una persona. Pablo no tenía ni idea de que hasta este momento lo que para él fue un aguijón, lo que para él fue un sufrimiento en su misma piel, en su mismo ser, porque cada día lo estaba sufriendo. Nunca imaginó que llegara hasta nosotros este mensaje de esperanza. Cada vez que nosotros leemos esa porción, decimos, wow, qué hombre. ¿Cómo es que aún en medio de la adversidad, aún sufriendo, él decía, aún así yo voy a dar una mía más, aún así yo voy a correr, aún así yo lo puedo hacer? Y no importa si solo sea para una persona, puede ser que tu proceso, puede ser lo que estés atravesando en ese momento, puede ser que solo sea para que una persona lo escuche. Pero por una sola persona, todo eso habrá valido la pena. Puede ser justamente que Dios se permita compartir tu testimonio, tu experiencia, y no sabemos si justamente para esa persona puede ser un momento crucial. Justamente había estado quizás esperando con ansias esa palabra. Y el Señor te permite poder compartir, me permite también poder compartir acerca de esto, de lo que quizás en nuestra humanidad no hubiéramos podido entender, pero sin embargo son experiencias que nos marcan. Si no fuera por las experiencias difíciles, yo no tendría cómo poderles testificar acerca de esto. No podría contarles cómo pude venir acá, cómo simplemente con solo 6 meses de estar estudiando ruso, me metí a estudiar una carrera completamente en inglés, una maestría, llevando 12 materias, porque cuando estaba estudiando en la universidad solo llevaba 5 y aún así trabajaba y estudiaba, pero era difícil. Y en cambio acá, otro idioma, 12 materias, eh, un ambiente totalmente diferente, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, trabajando siempre en el ministerio. Y aún así, también trabajando, porque yo soy profesora, trabajando también lo material y alcanzar a distribuir todo ese tiempo. Yo no podría venir a decirles a ustedes, sí, esto es posible, cuando realmente todo se me hubiera hecho fácil. No tendría suficiente valor lo que yo voy a hablar si simplemente todo se me hubiera dado fácil. Si simplemente, pues, ok, o sea, ella lo logró porque, bueno, simplemente, o sea, todo se le abrió. Bueno, es que simplemente ella logró tener esos contactos, logró tener influencias. No, no, realmente fue difícil, pero aún así el Señor siempre estuvo conmigo. Y esos momentos difíciles, cuando quizás
Literalmente me sentía como esa aceituna machacada. Y yo decía, Señor, pero bueno, decía yo, Señor, la verdad es que no me puede dar más de lo que yo puedo soportar. Aunque a veces yo sentía que llegaba al límite. Pero en medio de todo eso, el Señor estuvo ahí. Y algo que el Señor hablaba con Pablo, le decía a Pablo la respuesta del Señor a su pregunta, porque él decía 3 veces, en 3 ocasiones he pedido, Señor, aparte ese aguijón, apártalo de mí, aliviáname la carga. Es como decir, Señor, yo me estoy esforzando, Señor, estoy haciendo las cosas bien. ¿Será que no puedes alivianar un poquitito mi carga? ¿Será de que no me puedes hacer un poquitito más fácil las cosas? Pero simplemente la respuesta del Señor no fue, sí, te voy a quitar el problema, te voy a alivianar la carga. No, simplemente su respuesta fue, bástate mi gracia. No era la respuesta que quizás cualquiera podría estar esperando. La respuesta naturalmente sería, quítame todos los problemas, sáname, dame un buen trabajo, envíame la cantidad de dinero que yo necesito, ábreme las puertas que yo estoy esperando, los papeles que yo necesito, el diagnóstico que estoy esperando. Simplemente el Señor podría hacerlo, pero simplemente Él dice, bástate mi gracia. ¿Qué puede decir el Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Que simplemente el Señor dice, mi poder es todo lo que necesitas. En las debilidades que nosotros podemos considerar debilidades, ocurren los milagros. Simplemente el Señor le decía a Pablo, mi amor y misericordia te permitirá seguir adelante. Mi amor y misericordia, porque la insuficiencia humana es el escenario perfecto para que actúe la omnipotencia divina. Si tu problema puede ser resuelto humanamente, entonces no se necesita el poder de Dios. Si humanamente tú puedes decir, puedo conseguir esto, puedo obtener ese trabajo, puedo ir a ese lugar, puedo hacer esto, puedo comprar mi casa, puedo comprar mi vehículo, puedo terminar mi universidad, puedo pagar esto, puedo hacer lo otro. Si tú en tus propias fuerzas puedes hacerlo, no hace falta el poder de Dios. Pero Él entra en escena cuando simplemente se han agotado todas las esperanzas y cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad y nuestra incapacidad. Ese es el clima perfecto para un milagro. Nosotros muchas veces decimos, Señor, quiero ver milagros. Señor, quiero que tú actúes. Y muchas veces el Señor está esperando actuar en nuestras vidas. Para recurrir a Dios, cuando recurrir a Dios es nuestro único recurso, lo único que nos queda. Todas las otras opciones han fallado, todas las personas han fallado. El peor error que nosotros podemos cometer es poner la confianza en una persona. Y yo eso lo aprendí en ese proceso. Yo lo aprendí en ese proceso porque muchas veces nosotros podemos decir, no, yo sé que esta persona me va a prestar ese dinero. Yo sé que esa persona me va a conseguir ese contacto en mi trabajo. Yo sé que esa persona tiene influencia y va a ver por mí, y va a hablar por mí, va a poner la cara por mí. Pero en realidad, muchas veces Dios puede permitir que esas puertas se cierren, que esas personas simplemente no aparezcan en la situación que estamos esperando, para demostrarnos que simplemente Él es lo único que nosotros necesitamos. En su momento yo esperé también que alguien dijera, que alguien ponga la cara por mí y diga, oh, sí, yo voy por ella, yo pongo la cara por ella. En lo personal sí sentí un golpe fuerte, porque quizás en su momento yo tenía quizás pues confianza en que tal vez pues había alguien, decía yo, una persona puede ser que me ayude, puede ser de que pues
haga algo para que pues se den las cosas y todo. Y no, la verdad es que no fue así. Simplemente Dios permitió que enmudeciera. Simplemente Dios permitió que se cerrara para demostrar que simplemente Él es quien abre las puertas y que simplemente Él da la victoria y que te saca de la situación difícil, del problema con mano fuerte. Así como Israel, simplemente con Faraón podía haber dicho, sí, sí, váyanse. Ya, ok, simple. El Señor permitió muchas veces, tantas veces endurecer el corazón de Faraón porque tenía un propósito y era simplemente glorificarse, demostrarle a Israel que simplemente Él es Dios, que Él es perfecto, que Él es el único. De hecho, la Biblia dice que maldito el que confía en el hombre. Y esa es una palabra muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero la verdad es que tiene razón el salmista. La verdad es que no podemos poner nuestra confianza en un hombre, en una persona, sino simplemente estar enfocados en el Señor. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que ya no hay esperanza en lo que nosotros conocemos como natural, Dios viene en camino y nos dirige en sendas donde hay paz y restaura las fuerzas del que ya no tenía ninguna. Cuando ya simplemente en la esfera de lo que nosotros conocemos como lo natural, simplemente decimos, ya esto se me salió de las manos. Muchas veces Dios permite que la situación que nos salga de control para demostrarnos, yo tengo el control, yo estoy en medio, yo soy quien te respaldo. No hay una cosa más maravillosa, más satisfactoria que el Señor te diga, yo te respaldo. Que otros te digan, no tenés capacidad, no, usted no tiene las cualidades suficientes, usted no encaja en nuestro perfil. Ok, está bien, sí, posiblemente en el perfil de esas personas sí, no encaje, pero el Señor conoce los corazones. Y si hay un deseo ferviente por servir, si hay amor, si hay pasión, no importa que las puertas se cierren, el Señor se va a encargar de abrirlas. Quizás no de la manera convencional, y quizás esa es una de las cosas que amo cada día del Señor, porque Él tiene una manera creativa de operar. Nosotros no podemos encajonar a Dios y decir, Señor, tú solo puedes obrar de esta manera, y si no se da así, pues no se da. No, la verdad es que el Señor nos sorprende cada día de manera inigualable. Y quizás el último aspecto que podemos mencionar es comprender y aceptar su voluntad. Porque recapitulamos, Pablo hablaba que él tenía un aguijón. El Señor le dice, bástate mi gracia. Es todo lo que necesitas. No le quitó el problema, simplemente le dijo, mi gracia es todo lo que hace falta. Ahora bien, hay dos opciones que nosotros podemos escoger. La primera, simplemente dejarnos derrotar por ese aguijón. Ese medio que simplemente sea para desanimarnos y decir, ok, simplemente se me cerró la puerta, simplemente estas personas me critican, simplemente estas personas me dañan, ok, ganan. Y simplemente permitir que el aguijón nos dañe. O por otro lado, simplemente poder comprender y aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre va a ser quizás de la manera en que nosotros desearíamos. La voluntad del Señor no siempre quizás nos va a traer en su momento alegría como tal. Puede ser de que haciendo la voluntad de Dios pasemos por tragos amargos. Haciendo la voluntad de Dios puede ser de que las cosas no pasen como esperamos. Pero aún así estamos en la voluntad del Señor.
Dios sí podría quitarme el aguijón, evitarme el sufrimiento, sí, claro que sí podría. Podría desaparecer todos los problemas, podría sanar inmediatamente, podría proveer todo lo que necesitamos y mucho más. Pero la verdad es que si nosotros somos fieles a Él en la enfermedad, en la crisis financiera, en las puertas cerradas, en los problemas, en tantas situaciones que nosotros podemos atravesar, lo que nosotros podemos estar considerando que es nuestro aguijón. Pero si aún en medio de todo la confianza sigue estando en el Señor, que nuestra confianza sea aún en medio de todo esto, el Señor sigue estando sentado en su trono y simplemente se rige su voluntad. Puedo tener una enfermedad, pero aún así el Señor sigue gobernando. Puedo estar aún quizás, o sea, en una situación financiera donde yo no aguanto más la crisis. Simplemente yo creo que quizás también puedo dejar el semestre. Puede ser de que yo quise salir de misionero, no pude hacerlo. Pueden ser tantas situaciones. Pero aún así, si yo me mantengo confiando en el Señor, a pesar de que todo se desmorone, a pesar que esté el aguijón ahí, Él sigue estando sentado en su trono y todo se rige bajo su voluntad. Se rige bajo su gobierno, bajo su soberanía. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Increíble. De buena gana me gloriaré. No dice, ok, me puedo gloriar. No, de buena gana, con una actitud, con gozo, con alegría. En mis debilidades, justamente en nuestra sociedad, cuando el ser débil es un estereotipo negativo. En Rusia, por ejemplo, ser débil es lo peor que existe. Acá prácticamente una persona débil se podría considerar como fracasado, porque simplemente aquí es como que la ley del más fuerte, o sea, los rusos son fuertes de naturaleza, y entonces, pues para decirles de que, o sea, quien no grita más es como que no impone, que quien no discute al final no gana, y simplemente es como que a veces la gente te está probando y cuando te sacan como esa parte, o sacan esa parte quizás de enojo, quizás en alguna persona dice, bueno, sí, entonces es fuerte, se sabe defender. Pero el Señor le dice a Pablo, Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Cuando nosotros realmente comprendemos que esto no se trata de nosotros, sino no se trata de que todo esto gira alrededor de mi problema, sino que es lo que Él hace en nosotros. Empezamos a verlo desde otra perspectiva. Ya no se trata de mi problema, ya no se trata de mi problema, mi situación, mi enfermedad, mi crisis, mi ansiedad, mi depresión. No, ya no gira alrededor de nosotros, sino que es Él quien obra y es Él quien hace su voluntad, quien tiene el control de todo. Nuestra óptica respecto a la situación cambia, porque simplemente la cruz es suficiente. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, la cruz es suficiente, su sacrificio es suficiente. Él dice en Juan 15:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su poder obra aún en nuestras situaciones cotidianas, aún en nuestras quizás peores o más difíciles batallas. Luego dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, lo que él está diciendo es, cuando mengo a mi humanidad, entonces él crece. Yo tengo que menguar para que él crezca en mí. También él dice que yo soy la vid. El Señor dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es cierto, lejos del Señor es imposible. Lejos de su mano, de su protección, estamos totalmente desamparados. Estamos perdidos, definitivamente. Pero en su mano, en su gracia, en su misericordia, justamente él utiliza esa palabra y dice, bástate mi gracia. Wow, gracia. ¿Por qué simplemente él habla acerca de gracia? Porque simplemente lo que nosotros estamos esperando, lo que nosotros pedimos, lo que nosotros consideramos como debilidad, el Señor lo fortalece, pero es a través por gracia, no porque nosotros lo merezcamos, no porque sea por nuestras facultades, no porque seamos los más inteligentes, no porque seamos los más capaces, no es porque seamos los más espirituales. No somos muchas veces los más aptos, pero simplemente su gracia, simplemente al Señor le plació así hacerlo. Esa ha sido su voluntad, no por nuestras facultades, por lo que nosotros podemos haber alcanzado, no. Es puramente su gracia lo que nos sostiene, simplemente su gracia lo que nos mantiene estando en pie. Estando acá no ha sido porque es la hija del hermano Ernesto, no, porque es una hija de pastor, no, porque conoce personas, no, porque es inteligente, no, tampoco, nada de eso, es pura misericordia de Dios. No es por mi capacidad, no es por mis logros, no es por lo que ha logrado. Simplemente el Señor le plació así. Simplemente el Señor lo permitió. Y quizás una de las cosas que el Señor ama y puede obrar en una persona es en la humildad y en la sencillez de un corazón. Muchas personas pueden estar mucho mejor calificadas para estar acá, con muchos títulos, con mucha más capacitación, bueno, ¿qué más podría decir? Mucho mejor preparados de lo que yo podría estar. Pero simplemente el Señor conoce los corazones. Quizás las personas solo pueden ver una cara a una persona en general, pero el Señor es quien ve el corazón. Las personas pueden equivocarse y juzgar y decir, no, esta persona no tiene la capacidad, simplemente, le cerramos la puerta porque no consideramos que usted, como les decía, del ancho que nosotros esperamos. No, en ese trabajo no aplica, en eso, lo otro. Y la gente, mira simplemente, una apariencia, pero el Señor conoce el corazón, la intención que hay. Y mientras exista un corazón deseoso, sincero, sensible a su voz, es lo único que Él necesita para poder operar en nuestra vida. Y yo quiero compartir finalmente 2 versículos que me encantan mucho. Y el primero está en Job 8:7 y dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y también este otro dice, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando yo he estado en momentos muy difíciles acá, en las que yo he dicho, Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, no sé cómo voy a hacerlo. Y yo digo, Señor, tu misericordia está aquí, tu gracia está aquí. No desampares la obra de tus manos. El Señor es fiel. El Señor está obrando y sorprendiendo de las maneras increíbles. Cada día me sorprendo de su gracia, de su misericordia, de su poder. Y me doy cuenta que no es, como les digo, por la inteligencia, porque pues la verdad es bastante difícil y a veces Dios permite esos aguijones para demostrarnos y decir, ves, no era por lo que podías hacer, sino por lo que yo puedo hacer. El Señor abre puertas. Y solo les voy a decir una cosa más. Puede ser que las puertas estén cerradas. Puede ser de que usted vea una situación como un callejón, un final sin salida, como Israel frente al Mar Rojo. Y simplemente, yo le voy a decir lo siguiente, puede ser de que la situación esté enfrente y usted sienta que el mar está ahí para ahogarnos. Pero si el Señor no abre el Mar Rojo para que usted pase, si el Mar Rojo no se abre para que pase, entonces por las aguas va a caminar, pero que se va a cumplir el propósito de Dios, délo por seguro. Si las aguas no se abren, va a caminar por el mar, pero que va a cruzar, que va a atravesar, que va a estar en su tierra prometida, que va a ver el propósito de Dios, délo por hecho. El Señor va a cumplir su propósito en su vida. Gracias, hermanos, por estar escuchando, por estar atentos, y creo que le doy la palabra al hermano pastor, pero antes quiero que pueda cerrar sus ojos y démosle gracias al Señor por ese tiempo. Señor, gracias por ese momento. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir. Te pido, Señor, que si hay alguna persona que esté atravesando por un momento difícil, que esta palabra, Señor, haya podido ser de bendición. Que seas tú, Señor, tocando la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces más que nadie, Señor, sus corazones. Sabes la necesidad de cada uno. Si hay un corazón afligido, Señor, da paz a su vida. Si hay alguien cansado, da, Señor, ese descanso para su alma. Señor, obra en esas vidas, Señor, en esos corazones. Que puedan ver, Señor, cómo tú obras, Señor, a través de las circunstancias difíciles. Y que a través, Señor, quizás de estos momentos de dolor, de sufrimiento que tal vez podamos atravesar, Señor, pueda salir de nuestro corazón la alabanza más hermosa, más preciosa delante de ti, que pueda subir como un olor fragante, un olor grato delante de tu presencia, y que aún, Señor, en medio de la adversidad podamos mantenernos fieles, mantenernos, Señor, dispuestos, Señor, a darlo todo por ti. Gracias, Señor amado, por tu bendición, por tu mano. Gracias, Señor, porque estás en tu trono, Dios, y porque tú reinas, por tu voluntad, Señor, que pueda ser hecha en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Ahora sí le cedo la palabra al hermano pastor. Amén. Muchísimas gracias, hermana Eunice. Realmente, créame que su historia me ha impresionado a mí de forma particular. Y bueno, ahorita vamos a tener un tiempo de preguntas. Yo sé que tal vez los hermanos quisieran preguntarle, mire, ¿y qué es lo que hace? ¿Cómo hace Claro, usted claro. en toda esta situación? Pero bueno, yo quisiera hacerle una pregunta, hermana. O sea, y tal vez no, la pregunta sea un poco incómoda, pero sé que a veces resulta difícil seguir adelante cuando la gente nos cierra las puertas. Para los hermanos que llegaron Ujú. después, la hermana es misionera independiente. Ruth, ella ha crecido en las asambleas de Dios. Su padre, para la gloria de Dios, ha sido pastor y es el líder nacional, el presidente nacional de escuela dominical de las asambleas de Dios. Y la hermana está sirviendo independientemente. Y uno podría decir,
no me apoyaron. Y tiene dos opciones, o sigue sirviendo al Señor o se amarga. ¿Cómo hizo usted, hermana? Y espero no incomodarla con mi pregunta para que todo esto no la No, no sé. desanimara, no la devastara. Pues en lo personal, pues sí, como lo ha dicho, yo soy Asamblea de Dios, creo que como por tercera generación, porque desde mi abuela, pues la verdad, siempre hemos servido al Señor y pues sí, o sea, en lo personal quizás en algún momento sí me sentí como un poco golpeada, eh, quizás un poco triste, eh, porque no era quizás lo que yo me esperaba, pero quizás en medio de todo esto, quizás pude ver la mano del Señor obrando. Para decir también de que hubieron muchas personas que sí han estado orando, que sí han estado pendientes. Eh, bueno, creo que voy a hacer un capítulo aquí, pero la verdad es que pues aquí sí ha tocado totalmente estar por fe. Eh, sí, se siente quizás, como les digo, así un poco fuerte, cualquiera podría desanimarse, que simplemente le digan que no, ¿verdad? Que uno no da aparentemente la talla según los requisitos. No estoy diciendo que eso esté mal, simplemente cada quien tiene su proceso, pero bueno, yo lo veo como que simplemente Dios me permitió hacer su obra y lo considero como una obra creativa del Señor. Entonces, pues, como les digo, yo no puedo ponerme a encajonar a Dios y decir, no, no, aquí simplemente tiene que hacerse así, Dios simplemente puede orar. En concreto, pues muchas personas, sí, dudaron de mí y puede ser que algunos también duden, no lo dudo. Puede ser que hay personas que estén así como diciendo, no lo va a lograr. Y bueno, es cierto, o sea, yo en mi humanidad no lo iba a lograr, tenían razón. Pero ahí es donde está la obra del Señor, porque como decía, o sea, ahí se demuestra cuando realmente hay una palabra de Dios, es el respaldo de Dios, Amén. porque cualquiera dice, no, o sea, no lo va a lograr. Ok, pongamos a prueba al Señor, veamos si es cierto. Yo no lo voy a lograr, sí, yo no lo logro. El Señor sí puede hacerlo. Y yo me acuerdo que antes de eso el Señor me dio una palabra, como que iba trabajando en mi corazón, y me lo dijo en varias ocasiones, con mano fuerte te voy a sacar. Y yo dije, ok, vamos a ver cuál es la mano fuerte. Y sí, fue con mano fuerte. La verdad es que para gozo de unos, para sorpresa de otros, para enojo de otros, no sé, quizás puede haber situaciones encontradas, pero pues para la gloria de Dios principalmente, estoy acá. Y como les digo, pues la verdad sí quise, pues no, no estoy en contra de eso. Yo quise pues hacer mi proceso como tal, fui al departamento de misiones, hice todo el proceso, pero bueno, lastimosamente yo no encajaba en el perfil necesario. Y bueno, o sea, simplemente pues no era el medio, ¿verdad? Para estar acá o para venir acá. Y bueno, yo dije, ok, está bien, pues Dios sabe por qué permite todas las cosas. Y simplemente, o sea, Dios abrió otra puerta. Entonces, pues sí, la verdad soy la primera salvadoreña en venir a Rusia como misionera. Entonces, creo que es una bendición grande esta oportunidad. Como les digo, o sea, no estoy diciendo de que no se tienen que hacer bien los procesos, o sea, pues lo ideal es eso, es lo correcto, yo sé, y pues sería lo correcto. En ningún momento estoy diciendo de que pues hay que ser rebelde, ¿verdad? Y saltarse los protocolos, no, hay que hacerlo. Pero simplemente yo considero como que, pues bueno, quizás Dios dijo, ok, con ella voy a ir por otro camino. Y quizás lo que puedo decir es eso, o sea, puede ser que hay personas que no van a ver en nosotros capacidad, no van a ver en nosotros quizás eso que quizás ellos consideran necesario,
pero Dios conoce los corazones. Y al final, que nuestro patrocinador sea Dios, porque la verdad mi patrocinador solo es Dios. Amén. Mi patrocinador, mi proveedor, Él está siempre ahí. Creo que sí puedo mencionar esto, que el departamento de escuela dominical, pues no en una cantidad grande, un poco, o sea, porque igual yo sé que es pequeño, pero gracias a Dios creo que ha sido el único que siempre ha estado apoyándome. Creo que han visto quizás los hermanos como mi desempeño, porque estuve trabajando un tiempo también en escuela dominical y pues bueno, creo que ha sido quizás el único ministerio como tal, digamos, nacional, que ha estado apoyándome como tal, quizás, en la manera de lo que ha sido posible, porque también, ¿verdad? Hay dificultades, pero las oraciones también siempre han estado ahí. Por lo demás, sí, quizás no ha habido otro tipo de apoyo, pero el Señor es fiel. El Señor ha provisto Amén. y sí, ¿podría yo haberme decepcionado? Sí, la verdad que sí. Y quizás podría estar en El Salvador ahorita frustrada, incluso molesta con el Señor, porque hay muchas personas que están esperando que pues el milagro se dé, que las cosas se den y pues no ha sucedido. Entonces, a veces uno dice, bueno, o sea, no se da, o simplemente uno se puede entristecer o incluso pensar, no, yo creo que no soy llamado. Porque a veces eso sucede, que se empieza a poner en duda el llamamiento de Dios. Y pues está la palabra del Señor, pero también es el paso de fe. Porque yo la verdad me encaminé a esto sin tener ni un solo centavo. La verdad, o sea, totalmente por fe. Y el Señor ha sido fiel. El Señor ha estado obrando, siempre proveyendo, dando fuerzas necesarias. Pero yo sí puedo animar a algún joven, alguna señorita, alguna persona que puede ser que haya estado intentando, haya sentido en su corazón el deseo de servir al Señor, de salir a misiones, ser pastor, que ninguno tenga en poco tu juventud, que Amén. ninguno Así es. dude de tu capacidad, que ninguno te vaya a ver así como que no lo va a lograr. No, porque si el Señor te ha llamado, Él te va a capacitar, Él te va a proveer. Nadie, nadie está totalmente capacitado. Nadie logra, pues, nada de esto si no es por la misericordia de Dios. Entonces, no pongan en duda el llamamiento que el Señor ha dado. Si ustedes están realmente seguros, porque hay que estar seguros, realmente están seguros que es una palabra de Dios, así como Noé, una sola palabra tuvo y él construyó el arca. No preguntó, Señor, ¿será que me confirmas otra vez? ¿Será que no? Una sola palabra fue suficiente para llenarse de fe y construir un arca. 100 años, más de 100 años estuvo trabajando. Y fue una muestra de que su confianza estaba en el Señor. Entonces, no tengan duda respecto a lo que el Señor ha puesto. Si el Señor ha puesto ese deseo, ahí va a permanecer. Y de una manera u otra va a aparecer esto. Por ejemplo, en mi caso, yo quería venir acá, pero obviamente no había, ¿verdad? El medio. Entonces, pues como no se podía quizás de una manera eclesiástica, entonces, bueno, vamos a probar por otra manera, pero que se da, se da. Y el Señor mismo se encargó de obrar eh, entre un programa que se llama Asiste, que prácticamente es como, se podría decir como tipo una agencia misionera, como, sí, una agencia misionera. Y bueno, había directamente un programa para estudiantes en misión, porque así se llama este programa. Entonces, nos ayudaban, nos asesoraban, conseguíamos una beca y podíamos venir a hacer los estudios y hacer el trabajo misional. Entonces, por esa razón, yo vine acá a estudiar. Ese es mi motivo, ¿verdad? Para estar acá, es a través de estudios. Y pues por eso también obtuve no una visa religiosa, sino una visa de estudios. Entonces, pues ese es el medio que el Señor proveyó, que el Señor obró. La verdad, se lo digo,
En lo personal creo que quizás ha sido el medio, creo que de todos es el medio más difícil. En lo personal yo siento que es un medio bastante difícil, pero no imposible. Y creo que es más fuerte la llama, el deseo de servir a Dios, que da las fuerzas, porque sí, humanamente sí es bastante difícil, pero como decimos, que no, nos basta su gracia, que Él se va a fortalecer en nuestras debilidades, y yo lo vivo día tras día, cómo me fortalezco a través de lo que yo considero una incapacidad posiblemente, pero simplemente el Señor utiliza esos medios para glorificarse. Amén. Allí preguntaban, bueno, ¿verdad? En Sí, el sí, chat sí, y sí. creo que en parte respondió alguna de estas preguntas. Gaby preguntaba, bueno, ¿y Ujú, alguna vez se enojó con Dios por todo esto? Y Cecia preguntaba que, bueno, ujú, obviamente en medio de la situación, sin una denominación que respalde económicamente, ¿cómo se sostiene allá? ¿Quién le manda ofrendas? Nos comentaba acerca del departamento de escuela dominical que le aporta, aunque sea una pequeña cantidad, ¿verdad? Pero ¿cómo ujú. hace para sobrevivir sin donantes, sin patrocinadores? Aunque tiene un patrocinador que ya mencionó, Ujú, ¿verdad? El Señor. sí, pues miren, yo la verdad tampoco yo sé. En ese sentido es como el Señor, creo que es como la viuda, no sé, que simplemente, o sea, multiplica el aceite en esa vasija y hasta el momento no les digo de que pues vivo con lujos, porque, o sea, para nada vivo con lujos, la verdad que eh, sí, o sea, quizás con lo justo, pero nunca me ha faltado nada. Eso sí, quizás poco, sencillo, pero nunca me ha faltado nada. Eh, pues sí, ¿verdad? Yo así como diría, qué genial, ¿verdad? Estar viviendo en mi propia casa, tener mi propio vehículo incluso, esto y lo otro. No, o sea, yo vivo aquí en una residencia estudiantil. Yo no tengo mi propio apartamento, no tengo mi propia casa, no, yo comparto, o sea, mi habitación con una compañera. Vivo en el campus universitario. Es incómodo, sí, la verdad es bastante incómodo. No hay mucha privacidad, la verdad es que aquí hay cero privacidad, sinceramente, o sea, y quizás eso fue una de las, a nivel espiritual, quizás fue también un momento difícil porque no tenía un espacio, ¿verdad? Como para orar, no tengo todavía un espacio para orar, no tengo, o sea, un cuarto propio, o sea, yo comparto una habitación. Y sí, lo considero pagar un precio. Creo que eso sinceramente sí es pagar el precio, porque hay muchas personas que pueden decir, ah, sí, eso es pagar el precio. Mm, No sé, algunos sacrificios se tienen que hacer por la causa de Cristo. Y bueno, digo, algunas personas puede hacer de que incluso estén dando su vida por la causa de Cristo, como no voy a poder hacer ese sacrificio por él. Cuesta, sí, la verdad cuesta, no lo voy a negar, pero como humanos uno quisiera las comodidades, sí, pero yo creo que si estuviera esperando así como tener todas las comodidades, seguiría ya todavía, seguiría ya quizás esperando, o sea, poder completar un cheque, digamos. Pero, mm, mm, quizás el hecho es lanzarse por fe. Sé que eso suena loco, para muchos, loco, pero la verdad es que, bueno, Jesús mismo, o sea, yo me pongo a pensar, Jesús salió al ministerio. Él dice, no lleven ni capa, ni nada extra, nada, o sea, láncense por fe. Y creo que quizás yo considero quizás que a veces ha sido como un obstáculo fuerte respecto a la fe, porque los discípulos dejaron todo, dejaron su medio de trabajo, o sea, no dijeron, quiero una garantía, quiero, Señor, voy a servirte si me das una garantía de que me vas a proveer esto, lo otro. Yo sé que eh, humanamente, o sea, hay temor y uno pues humanamente también quiere tener respaldo y decir, no, no, o sea, quiero tener esta solidez. Pero pues la verdad en el ministerio todo es por fe.
Y pues la verdad es que hasta ahora yo les puedo decir, no me vine, o sea, yo no me vine con un presupuesto para nada, hermano. Yo me vine solo con el boleto, con dinero para unas cuantas semanas, así, unos par de mesecitos y ya, o sea. Y yo dije así como que, Señor, o sea, y no tengo ni el boleto para el regreso. Pero la verdad es que yo dije, no, 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 yo sé que Dios va a proveer. Y si me preguntan, la verdad, yo tampoco sé cómo el Señor obra, pero hasta ahora, como les digo, siempre he tenido lo necesario. Claro que uno también tiene que ser buen administrador y pues, o sea, trato de administrar lo mejor posible mis finanzas, trato de ser siempre cuidadosa y bueno, o sea, tratar de tener un estilo de vida modesto, porque la verdad que es bastante difícil. Moscú es una de las ciudades más caras de Europa, más caras de Europa. Y la verdad es que si vivir así nomás, creo que sí parece una locura, la verdad. Pero bueno, somos locos para el Señor. Amén. Somos locos por Carlitos, fe. Sí. perdón, hermana. El hermano Carlitos Ujú, pregunta, ¿cómo maneja esa parte, la intimidad con Dios, sabiendo que está en un medio ujú. secular y no en un medio cristiano? O sea, como usted mencionaba, no hay ningún Sí. espacio privado donde orar, sino que hay que estar No. en medio de todo. ¿Cómo hace eso? Bueno, por ejemplo, acá son las 4 de la mañana. Yo estoy en un salón de estudio. Gracias a Dios, habilitaron este salón, aunque no siempre está abierto, porque a veces lo cierran. Gracias a Dios ahora quedó abierto una madrugada, pero personalmente sí fue un reto, porque, por ejemplo, em, dos compañeras mías son, bueno, eran, porque ya no están ahora, pero eran de Afganistán, musulmanas, y había una de ellas que, o sea, bastante devota, otra que, pues, no sé, era como, ¿cómo explicarlo? O sea, como quizás tradicionalmente sí, pero, o sea, les digo, me pasaron un montón de cosas, bueno, ella no practicaba mucho, más bien, o sea, era como, practicaba mucha astrología, entonces, porque era más como religiones persas. Entonces, la verdad, espiritualmente todavía sigue siendo una lucha de todos los días. Y en lo personal, les digo, es bastante desgastante porque en cuanto al estudio, por ejemplo, yo ahora estoy llevando 10 materias en la universidad, totalmente full en ruso. Em, yo me vine acá como maestría. Mis compañeros, todos son chinos, así que, o sea, o entiendo ruso o entiendo chino, porque no hay de otra. O sea, yo soy la única latina en toda mi universidad. En toda mi residencia también soy latina, la única salvadoreña incluso. Em, bueno, o sea, ellos habían estudiado en China, ellos estudiaron 5 años en China, estudiaron un año más acá para prepararse en ruso, porque su especialidad en ruso. Yo estudié eso en inglés y bueno, me vine acá estudiando ruso con 6 meses de preparación y ya, de golpe, a recibir clases full ruso. Y hay algunas señoras que son bien enojadas, pero la carga es pesada. Em, bueno, como les digo, o sea, académicamente, espiritualmente se siente una atmósfera bastante pesada porque en mi residencia el 90% de los estudiantes son musulmanes. Eh, son de países procedentes de las exuniones, de la ex Unión Soviética, pertenecieron a la ex Unión Soviética y ellos utilizan el ruso como segundo idioma. Tienen su propio idioma, claro, pero también la religión sí es predominante el Islam. O sea, ellos son musulmanes 100%. Espiritualmente se siente un ambiente difícil porque no solamente hay hinduistas, hay, bueno, bastantes tipos de religiones acá. Entonces, sí, el ambiente bastante pesado y los momentos de intimidad con el Señor me resultaron, como les digo, un problema porque no tengo un cuarto donde poder orar. En un tiempo, eh, así se lo digo, yo me iba al baño a orar.
me iba al baño a orar, me encerraba y yo decía, Señor, perdóname, creo que te es agradable estar aquí, pero tú me entiendes, Señor. Y ese era el único momento. Me ponía mis audífonos y aún en el baño, o sea, y yo me ponía a orar. Eh, Después fue un poco complicado hacer eso, pero cuando es verano, suelo, quizás de ahí en adelante como que empecé a utilizar eso. Eh, en los parques, por ejemplo, me pongo mis audífonos y voy caminando en el parque, como que dando un paseo, digamos, como que voy oyendo música, pero yo voy orando, oyendo música así y orando, orando. Si voy de camino a la universidad en el metro con mis audífonos y yo voy orando, porque otra cosa, o sea, orar aquí en público es prohibido, no es posible, o sea, uno puede mantener su fe de manera individual, pero no haciendo muestras públicas de eso. Entonces, orar aquí no está bien visto como tal. Entonces, bueno, como les digo, me iba a parques así con audífonos y cuando es invierno, pues me voy al baño, busco aunque sea un rinconcito, un lugar. A veces en mi cama estoy, pues me pongo los audífonos con la luz apagada, así susurrando, orando al Señor. Y pues la verdad yo pienso que quien dice que no tiene tiempo ni lugar para orar, pues yo creo que sí hay maneras creativas. Y la verdad es que traté de tener maneras creativas. Entonces, en el teléfono me pongo a leer la Biblia. Sí, es difícil, sí, les digo, es difícil. No es lo mismo que puedes estar en un lugar privado, pero bueno, así es lo que toca y hay que ser pacientes. Yo también en su momento dije, Señor, quítame ese aguijón, Señor, yo no quiero vivir aquí porque no es para nada cómodo, o sea, podría contar muchos detalles de lo que se vive acá y no es para nada cómodo, no es eh, el ambiente más agradable en muchos aspectos, como les digo, no solamente lo académico, sino también espiritualmente, porque uno está expuesto, o sea, a muchas situaciones, o sea, por ejemplo, mi compañera de al lado era lesbiana y practicaba, o sea, brujería, la otra musulmana, entonces en el mismo cuarto, o sea, ese ambiente respirándose todos los días. Entonces sí es una lucha espiritual fuerte, constante, donde les digo que, o sea, muchas noches pasaba en luchas espirituales y era cansado porque al día siguiente ir a la universidad, ir a trabajar y a esto, ir a lo otro, es pesado. Y yo dije, Señor, quítame este aguijón, pero el Señor me dijo, no, no te lo voy a quitar, solo te voy a dar más fuerzas. Mi gracia es suficiente. Y después entendí por qué. Porque a través de acá he podido también tener la oportunidad de poder compartir con jóvenes. Incluso pude testificar con un joven que es de un país de muy difícil acceso, es de los principales países de persecución. Y he tenido oportunidad aquí de compartir de Cristo. La verdad es que yo también dije así como, ¿lo hago o no lo hago? Pero el Señor, el Espíritu Santo me inquietaba así como que, hazlo, habla, habla. Y creo que ahí está como la sensibilidad del Espíritu Santo para poderse acercar a ciertas personas, porque evangelizar acá también es prohibido. No se puede hacer eso se considera proselitismo y eso es penado. Entonces, es castigado. Y simplemente, o sea, es como que solo guiarse por el Espíritu Santo en momentos y personas específicas para hablar. Y el Señor me permitió poder compartir, o sea, con los que estamos. Ahora tengo otra compañera de cuarto, la convivencia es mejor. Ella es hinduista, incluso en la habitación ahí tiene sus imágenes como tal. Y bueno, o sea, en su momento yo también he estado compartiendo acerca de Cristo y hablándole y bueno, orando, porque yo sé que Dios en su momento puede hacer la obra, pero mm, pues ese joven que yo les contaba ya regresó a su país y fue una experiencia bastante, ¿cómo decirlo? Bastante sorprendente para mí porque yo luego descubrí que él es de los grupos más radicales respecto a la religión. Y entonces él me decía, yo la verdad nunca había hablado con un cristiano.
O sea, es primera vez que yo comparto con un cristiano. Y luego me dice, yo te he visto, cómo es tu vida, cómo te comportas, y yo veo que es algo diferente, o sea, no es como las demás chicas, no sé, hay algo que está ahí. Entonces yo compartí acerca de Cristo, lo que nosotros creemos, acerca del amor de Dios, de la salvación. Pues la verdad al final me dice, yo nunca he hablado con un cristiano, pero ¿sabes qué? Me agradan mucho los cristianos. Son personas bastante correctas, son bastante eh, honestas, buenas. Me dice, no tendría problema con en algún momento volver a hablar con otro cristiano. Y bueno, o sea, pues han sido personas que se han ido alcanzando. Tal vez no he podido llegar a esos países de difícil acceso donde posiblemente me hubieran negado el poder llegar allá. Pero a través de este medio, pues puedo compartir la palabra y que el evangelio se puede expandir. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Había una hermana ahí que me dijo que quería preguntar algo, hermana Jackie, porque prácticamente la pregunta de Carlitos, la hermano Carlos Rivas y de Carlitos ya la respondió, pero la hermana Jackie, Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? sí, le escuchamos. Sí, Sí. sí, Hola, perfecto. me llamo Jacqueline Hola. y Ujú. ha sido muy, o sea, me ha admirado mucho al escuchar tu historia y al ver cómo Dios te ha respaldado y cómo Dios te ha llevado hasta una tierra muy lejana. Y pues solamente quería comentarte que yo trabajo con universitarios acá en El Salvador y Ujú. pertenecemos a un movimiento que se llama Movimiento Universitario Cristiano y Excelente. es una comunidad global. Entonces, a Ujú, nivel global se llama IFES. Entonces, hay ujú, hay en 160 países. Entonces, también ujú. tienen presencia en Rusia. Entonces, me Qué interesó bueno. el hecho de que tú dijiste que trabajabas con universitarios también. Y, Ujú. y no sé si alguna vez has conocido del movimiento, de algún movimiento ahí en Rusia que se reúna y tenga estudios bíblicos, porque esa es la función de este movimiento, tener estudios bíblicos en las universidades. Y Mm, es como una comunidad. No sé si alguna vez has escuchado de eso. Bueno, quizás al menos por acá no, pero podría investigar, quizás ponerme en contacto, porque hasta ahora no he escuchado, tal vez, o sea, quizás hay en algunas ciudades o pues algunos distritos, pero puedo intentar ponerme en contacto. Ujú. La verdad que sería Sí, muy bueno. ajá, sí. Ujú, Pensé en que sería muy genial que tú te pusieras en contacto con ellos, ujú, porque te sentirías comprendida, sentirías ese calor de la comunidad en la universidad y podrías conocer el ujú, contexto de cómo ellos están trabajando en esa universidad. Igual yo también podría ujú. ayudarte a conseguir el contacto para que puedas Ah, conocer a ok, personas muchas ahí. gracias. Ajá, Muchas sí, sí, gracias. eso quería decirte y que también estaría orando por ti, porque sé que tienes una Gracias, gran labor ahí. Solamente gracias, gracias por eso. Bien, muchísimas gracias. Realmente yo creo que a todos nos ha impresionado. Se lo digo honestamente, me impresiona. Sé que la gloria es No, para la Dios, gloria a Dios. la gloria es para Dios, pero me impresiona lo Sí. que Dios ha hecho en su vida y cómo la ha llevado. Y esta es una lección para todos aquellos que sienten, bueno, me siento rechazado, la iglesia no me quiere, no cree, nadie cree en mí. No importa, Dios cree. Si Dios cree, eso es lo importante. Si Dios nos respalda, vamos a salir adelante porque Él es el mejor patrocinador, Él es la mejor agencia Así misionera, Él es. es el mejor en cualquier área posible. Entonces, con Dios, como dice un pastor por acá, ¿verdad? Dios y yo somos mayoría, dice. Así que, ¿qué más necesitamos? Sí. Y esa es una lección para cada uno de nosotros. Realmente, hermana, vamos a estar orando por usted y pues, hermanos, si alguno de ustedes el Señor toca su corazón y quiere apoyar también a nuestra hermana, puede ponerse en contacto con ella, ¿verdad? Y pues apoyarla en oración, a través de finanzas. Y Dios les va a bendecir a ustedes también por el apoyo que den. Muchas gracias, hermana. Yo sé que le hemos desvelado, ¿verdad? Ya pronto va a tener No, que tranquilo. iniciar otra vez su trabajo.
está de madrugada por allá, pero Sí. muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, sí, algo que reiterar siempre es, pues, no es además intentar buscar los medios para hacerlo, lo correcto, seguir un orden, pero aún si las cosas, si todo eso falla, Dios no nos va a fallar. Y pues con mucha humildad he compartido quizás lo poco que pues he podido experimentar que crean en el Señor, que se aferren a Él y que recuerden de que para el Señor no hay nada imposible, que muchas veces el Señor va a usar a o sea, el Señor usa a pequeños a veces para avergonzar a los grandes y a veces al que, como el descartado, como el pequeñito, como el no posible, en las manos del Señor se transforma. Cuando nosotros nos guiamos por Él y en sus manos ya no nos convertimos en nosotros, sino la obra que Él está haciendo en nosotros. Así que muchas gracias por eso, gracias por la oportunidad, por sus oraciones y que el Señor les bendiga grandemente. Éxitos a todos en la iglesia, que el Señor pueda seguirles bendiciendo y a cada uno también, que esa palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Muchas gracias. No le escuchamos, hermano. Y No se gracias. escuchó nada. Sí, gracias, perdón, tenía ahí silenciado. Perdón, decía, hermanos, vamos a dar por terminada la reunión, pero vamos a orar y quiero que se una conmigo en oración por mi hermana, por su vida, por su ministerio, por su salud, por sus finanzas, por su carrera, en cada área en la que el Señor pueda bendecirla. Vamos a orar por ella, hermanos. Así que le invito a que ahí donde está, incline su rostro. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, venimos delante de tu presencia para darte las gracias, Señor, por la vida de mi hermana Eunice. Gracias, Señor, porque tú levantas una generación apasionada por las almas, apasionada por ti, apasionada por las misiones, deseosa de cumplir, Señor, la gran comisión que tú le has dado a la iglesia. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Eunice. Bendícela, dale salud, dale fuerza, dale energía para cumplir con el llamado que tú le has dado, Señor. Te pido, Señor, que seas tú su proveedor, que tú levantes las finanzas, Padre, que tú seas quien la bendiga con toda bendición material y espiritual. Que nada le falte, Señor. Protégela en medio de ese ambiente tenso, donde es prohibido evangelizar, donde es prohibido hasta orar en público, Señor, donde está rodeada de personas que no creen en ti, pero aún allí, Señor, tú eres el Dios de toda la tierra y te pido que la cubras y le fortalezcas, que llene su vida con el Espíritu Santo para que nada le falte. Y cuando se sienta deprimida, cuando se sienta cansada, Señor, el Consolador Divino esté con ella para llenar cada una de sus carencias y necesidades espirituales, emocionales, en el área que sea, Padre. Yo sé que aquel que te tiene a ti lo tiene todo. Y ella, Padre, tiene tu respaldo, pues tú la has llamado a este ministerio. Nos unimos como iglesia para pedirte por la vida de ella, Señor. Y sabemos, como dice tu palabra, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho. Y lo que te pedimos, Padre, es el respaldo aún mucho más fuerte, aún mucho más grande en el ministerio de mi hermana Eunice. Gracias te damos por su vida, te glorificamos por su vida y por lo que estás haciendo en ella, en esa nación, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues muchísimas gracias, hermana. Gracias. Que el Señor la bendiga. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Dice mi esposa que tenga un buen día, dice, porque usted sí ya va a iniciar el Gracias. día. Y pues Sí, les ya invito en a... una hora. Ujú, Ok, sí, ya, ya. ujú. Bien, les invito a todos el día de mañana a conectarse. Vamos a tener el hermano Daniel Rodríguez. Él es el director nacional de TRES, Traductores Bíblicos de El Salvador. Así que
Si usted quiere conocer otra forma de hacer misiones, cómo se hacen misiones a través de la traducción y cómo los salvadoreños están impactando naciones mediante la traducción bíblica, lo esperamos mañana a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, que pasen una muy feliz noche. Hasta mañana. Dios le bendiga. Chao.